Bienvenidos al Diplomado Historia y Antropología y Religiones. Esta es la sesión Religión y Sociedad en la Nueva España y vamos a comenzar con unas breves generalidades. Lo primero es contemplar la importancia que tuvo la corporación o la idea del cuerpo social y religioso en el periodo novohispano. Y esto va a partir de las mismas bases de la sociedad de antiguo régimen, que es por sus características estamental, corporativa y jerárquica. Esto nos va a hablar también de que una sociedad con estas características forzosamente tenía que valerse de una pluralidad jurídica que no establecía igualdad, sino que hacía énfasis en la diferenciación para privilegios, obligaciones, para cada una de las calidades que integraron la sociedad novohispana. Así, por ejemplo, seguro están familiarizados con este tipo de pirámides que vemos desde la educación básica, ¿no? En donde nos habla de la diferencia, en donde por un lado vamos a peninsulares en la cima de la pirámide social, que van a ser los españoles nacidos en la península. Le sigue el gran bloque de los criollos, que van a ser aquellos españoles ya nacidos en territorio americano. Un gran grupo que en un primer momento se manejó como mestizos y que en general deberían hacer referencia a esa mezcla entre español e indio, pero que después va a ser rebasado por la gran cantidad de castas que van a surgir de las múltiples mezclas raciales y se van a ir integrando en esta pirámide dependiendo de la cantidad de sangre española o negra que tenían su carga genética. Tenemos un apartado que van a ser los indios. La mayoría de la población del territorio novohispano va a ser india, sin embargo, van a tener una calidad y un estatus jurídico muy diferenciado, como vamos a ver un poco más adelante. Y digamos que a la base de la pirámide ya estarían los negros y mulatos, así como los indios chinos, que sí podían ser esclavizados. Esto es importante hacerlo notar porque la condición de libertad y de vasallaje de la corona estaba determinada por las disquisiciones eclesiásticas que se hacían en torno a la naturaleza de las personas y, por ejemplo, en este caso, a las grandes negros no tenían alma, por eso podían o no ser esclavizados. En el caso de los indios se estableció muy tempranamente que poseían alma, podían ser convertidos y por lo tanto no podían ser esclavos. Entonces, tenemos en cuanto a la diferenciación del grupo que conformaría la élite de la sociedad novohispana, a estos españoles y criollos, ¿no? Los españoles por lo general van a ser aristócratas, casi siempre pertenecen a la nobleza o a la baja nobleza, ¿no? Y ocupaban hartos cargos dentro de la administración novohispana, que vamos a ver también un poco algunas características más adelante. Y en el caso de los criollos, ellos continuamente van a estar buscando papeles representativos, casi siempre se van a insertar dentro de la burocracia novohispana con cargos locales o de importancia menor, y siempre habrá un discurso por parte de los peninsulares que cuestionaba las actitudes que los criollos tenían para el gobierno. Y donde vamos a tenerlos muy presentes va a ser dentro del clero secular. Ahí sí van a estar ocupando cargos altos. Que crear en torno al pensamiento peninsular y cómo es que ellos visualizaban a los criollos, podemos así, a modo de ejemplo, nada más ver aquí un ejemplo de López de Velasco. Él decía, tienen una piel más oscura que los europeos y con el tiempo van a ser iguales a los indios. Por ejemplo, también otro discurso consideraba que el clima, en general el clima más cálido de América, contribuía a degenerar el cerebro y por eso que serían cada vez más bárbaros y estúpidos. Y finalmente se creía, a grosso modo, que eran naturalmente inferiores. Eso es muy importante porque está sentada este tipo de argumentación en las bases que hacían jurídicamente esa diferenciación entre peninsulares y criollos. Entonces aquí es importante visualizar que el sector de los criollos, además de que fue en ascenso numérico de manera muy, muy acentuada, sí
el preponderante en la sociedad, pero todo el tiempo van a estar en pugna tratando de posicionarse jerárquicamente. Ocupan empleos que había mencionado, principalmente burocráticos en cargos bajos o locales de la administración. Son continuamente apartados de los cargos más importantes y siempre en su discurso ellos pretenden una mayor integración a la monarquía. Esto es importante porque continuamente se habla de que, bueno, el sector criollo va a ser donde se geste la semilla del auge y del fervor independentista. Y esto realmente hay que tenerlo como con mucho cuidado. O sea, ellos todo el tiempo en el discurso pretenden una mayor integración a la monarquía y lo que ocurrirá después con las luchas emancipadoras en América, pues responde a otro contexto y otra situación política en el plano de las monarquías europeas. Y en el caso de los indios, les mencionaba ahorita que el término indio tiene una diferenciación jurídica. Algo que es muy importante es que indio es el término adecuado para este momento. El término de indígena va a aparecer ya hasta el siglo XIX, curso de reivindicación. En el caso del periodo colonial, lo adecuado es indio y bajo esta categoría se va a homogeneizar a todas las poblaciones existentes en los territorios americanos. Van a ser desde muy temprano reconocidos, les mencionaba, como súbditos y algo que es muy importante, tutelados de la corona. Van a formar un estamento con derechos y obligaciones muy específicas, pero siempre conservando su estatuto de libertad, ¿no? Eso es lo que va a ser de este grupo en el virreinato. Así se va a sentar desde fechas muy tempranas, desde 1512, cuando se dio esta discusión y se le otorgó al indio ese estatuto de libertad en las leyes de Burgos. Y esto generalmente va a ser posterior a ese primer desastre causado por la despoblación de las islas de las Antillas, ¿no? Eso es algo que va a tener mucho peso en la creación de un cuerpo legal para la protección, ¿no?, de los indios. Algo que es muy importante tener presente es que hay que matizar siempre este tipo de relación sociedad de antiguo régimen, porque no siempre podemos hablar de una explotación masiva. Sí, es cierto que hubo trabajos forzados, pero también hubo como contraparte la creación de un cuerpo jurídico que puso al alcance de los indios a tribunales especializados que dirimían sus causas con ciertas condiciones específicas aunadas a su calidad, ¿sí? Eso es algo que es muy importante porque los de este tribunales. Entonces, el estatuto jurídico se va a crear con la conjunción de tres categorías que ya existían en el derecho castellano, ¿no? Uno va a ser la idea de rústico, que nos habla en general de una incapacidad relativa, ¿no?, intelectualmente, digamos. La categoría de miserable, que esta existía desde el derecho romano, y hablaba sobre todo a aquellas personas que tienen un estatuto jurídico de indefensión. O sea, principalmente se usaba para hacer referencia parte del menor de edad, que nos habla de una incapacidad para el dolo. Ese va a ser un discurso muy importante por parte, exaltado sobre todo por parte de los religiosos. Es decir, que el indio como perpetuo menor de edad puede caer en el error, pero no de manera voluntaria o actuando con premeditación, sino por simple ignorancia o por un uso limitado de su razón. Así obviamente pasado este trance de lo que va a ser la conquista, con todas las alianzas políticas y redes de relación que se tejieron en torno a la caída de México Tenochtitlán, que es algo muy, muy trabajado, podemos ver también que está la consabida caída y recuperación de la población indígena. ¿Cuánta población había aquí en el momento de la llegada de los españoles? No se sabe de cierto. Se han hecho muchas estimaciones y, por ejemplo, esta que les presento aquí es el libro de Geografía Histórica de la Nueva España, que hace una estimación aproximada de que había entre 21 o 22 millones de personas.
donde tenemos una caída vertiginosa hacia alrededor de unos 15 millones para 1530 y una nueva caída muy pronunciada que dejaría alrededor de unos 3 millones alrededor de 1550, con una última caída hacia 1580 que nos hablaría alrededor de 1 millón, un aproximado de 1 millón de indios. Estas caídas, como ustedes pueden ver, que son posteriores al momento en sí de la conquista, que estaría ubicado aquí, se deben principalmente a las epidemias. Y algo también que hay que tener presente es que si bien se consolida la caída de México Tenochtitlán en 1521, no así se pacificó en esa fecha todo el territorio, porque tenemos todavía la persistencia de la llamada Guerra Chichimeca hasta finales de 16 como fecha más aprobada, pero todavía con ciertos resquicios hacia lo que va a ser el siglo XVII. Aquí, en estas fechas muy, muy tempranas, lo que va a tener mucha relevancia va a ser una institución de la que seguramente han oído hablar, que fue la encomienda. ¿Qué es lo que pasa con la encomienda? La encomienda es una institución, digamos, que se crea aquí en este territorio, sobre la que mucho se ha debatido en torno a qué tanta herencia medieval tiene, pero en general la encomienda de lo que nos habla son de concesiones que hace el monarca para reconocer servicios prestados principalmente hacia los conquistadores. Que bueno, en esta época todos se van a reconocer como nobles, aunque sean parte de la baja nobleza, pero como nobles, y la encomienda es dada por la corona. Es muy importante diferenciar que va a tener un gran viso como institución política y otra gran arista como institución económica. La corona en general va a significar una concesión que le hace el rey como reconocimiento a los servicios prestados a estos primeros conquistadores. Es muy importante hacer la diferenciación que los encomenderos en territorio americano no recibieron señoríos territoriales que fueran heredables, que va a ser la gran diferencia con el sistema señorial español. Ya estudié también, ¿no? Un medio para asegurar el control real significó también que el rey no les dotara de esa posibilidad de administrar justicia. Y algo que también es muy importante, en América toda la tierra le pertenece al rey. Entonces el rey otorga mercedes de tierra o de aguas que son diferentes de esta merced de encomienda. La encomienda no tiene que ver con la tierra. Servicios personales de los indios de una jurisdicción y con el pago de un tributo. Entonces, es importante sí ver esta vista política, porque obviamente los conquistadores en esos primeros años van a ir viendo cómo se va perdiendo poco a poco su influencia y eso los va a colocar en pugna continua con la corona. Y el resultado de esto es que se va a ir reduciendo el tiempo por el que se otorgaban las encomiendas, pasaba de 2 vidas a 1 vida, ¿no? Se iba reduciendo y a la larga la institución declinó, ¿no? Hacia el siglo XVII tenemos ya pocas nociones de encomienda, con algunas excepciones. La más conocida es la del Marquesado del Valle de Oaxaca, que era la encomienda de Cortés. Como parte de la economía, también es importante diferenciar que, bueno, ya vimos, la encomienda no tiene que ver con la tierra, la encomienda en general tampoco es una merced de trabajo, que es importante diferenciar, ¿no? En un primer momento sí tenía esa fase de servicios personales de los indios de cierta jurisdicción, pero pasada la creación de las leyes nuevas a mediados del siglo XVI, esta se quita y queda únicamente como el derecho a recibir tributos de los indios de una jurisdicción. Y para lograr el equilibrio en poder y en preeminencia, lo que hizo la corona fue establecer cargos de gobierno local de funcionarios leales a la corona, que van a ser primeramente los corregimientos, y que en el caso de los territorios de los indios, después de la visita de Tello de Sandoval alrededor de 1544, se va a crear la alcaldía mayor, pero estos son funcionarios reales. Por lo tanto, la encomienda podríamos decir que fue una merced de tributos
en donde la corona pues tasaba los tributos, sí imponía cargas fiscales a los encomenderos y algo muy importante, vigilaba la vida de los indios encomendados, ¿sí? Porque esta idea de la encomienda lo que hacía era gestar o establecer una relación contractual entre el encomendero y su encomendado, que en este caso era el indio, ¿no? Y lo que tenía que hacer el encomendero a cambio de recibir los tributos y en esas fechas muy tempranas también el servicio personal de los indios, era asegurarse de que ellos iban a ser convertidos. Por lo tanto, ahí tenemos la injerencia continua de los religiosos. A grandes rasgos, esa sería la importancia que tuvo la encomienda durante el siglo XVI. Entonces, realmente lo que vamos a ver dentro de los pueblos y moviendo la mano de obra india al interior de lo que es la dinámica del virreinato, va a ser, ya vimos en esta parte de lo que va a ser pago de tributos, sí la encomienda. Otra cosa que va a ser el trabajo de repartimiento, que implica que los indios de determinadas jurisdicciones tenían que dar a razón de 4% de su población masculina para el trabajo de las actividades productivas de la zona. Esta podía ser tanto minas como haciendas, también podía ser servicio personal de algunos españoles que hicieran el requerimiento directamente a la corona, el trabajo de sus tributos tanto a la corona como a sus propios caciques. Algo que es importante, dentro de este estamento, dentro de esta calidad de los indios, vamos a tener también una diferenciación. Si bien todos eran considerados como rústicos, menores de edad y miserables, hay una diferenciación que atañe a un privilegio, y esta es la de los caciques. Es como se va a nombrar a la nobleza indígena. El cacique, por lo general, tenía una serie de privilegios, entre los que contaban ser oficiales de república, que estaban exentos del pago de tributos a la corona, que podían montar a caballo, podían usar daga y espada, utilizar vestimentas. Dentro de estas características, algo que es muy importante es que pudieron ser oficiales de república. Esto va aparejado con la dinámica propia de la población india, que fue congregada en pueblos, generalmente van a ser llamados pueblos de indios o repúblicas de indios, y van a estar gobernados por un cabildo integrado por sus propios nobles locales, ¿no? Esta va a ser una gran característica de gobierno a nivel local, porque además estos nobles que ocupan anuales, se hacía una votación a fines de diciembre, principios de enero, en las casas de comunidad y únicamente podían participar pues los nobles. Aquí hablamos, sobre todo en el siglo XVI, de qué es lo que pasa con esta nobleza, ¿no? De esta nobleza india, que según algunos investigadores podemos dividir en dos grandes ramos. Una de las investigadoras que ha trabajado mucho esta parte de la nobleza india, del cacicazgo, es Margarita Menegus, y nos habla, por ejemplo, de una nobleza que podríamos llamar natural, que es aquella que vendría por los antiguos linajes, digamos, por derecho de sangre, en donde ya ese pasado pagano o de gentilidad realmente no era un impedimento para tener ese privilegio una vez pasada por la administración sacramental, ¿no? Y una nobleza adquirida, que esta se daba por las hazañas militares en apoyo a la causa española, ¿no? O sea, esos llamados nobles fabricados, ¿no? A lo largo del periodo colonial, que sobre todo van a tener su auge a partir de lo que va a ser el 7, que normalmente se conoce como nobleza adquirida, ¿no? Tanto la natural como la adquirida formaba parte de este estatus que tenía los privilegios que les acabo de mencionar. Y, por ejemplo, uno de estos privilegios es la creación de los escudos de armas. Incluso va a haber una orden, la orden de los caballeros tecles, para tratar de dar a la nobleza indígena un privilegio equiparable a la orden de los caballeros de Santiago, de Calatrava. Entonces, pasado esta parte, veamos también cómo dentro de esta configuración social se va a articular a través de otro de los grandes elementos de esta sociedad de antiguo régimen, que es la corporación.
Es algo muy, muy importante, tiene que ver con la nación que se van a construir en el territorio. Sí, la corporación va a dar acceso tanto a un contenido como a todas las adaptaciones de los proyectos religiosos e ideológicos que en este periodo fueron muy importantes, porque estamos viendo a una Europa que sale del cisma que creó la Reforma Protestante, que todavía está atravesando por las guerras de religión, y en donde es muy importante homologar ese discurso para la feligresía que están convirtiendo en el territorio americano, ¿no? A través de la corporación también podemos estudiar diferentes momentos de la vida social, las interacciones, redes de intereses, a través de los diferentes cuerpos. Y también podemos advertir cómo es claramente modelada esta conducta por la autoridad y cómo se crean así al mismo tiempo formas populares de aceptación de estas normas y de reinterpretación de estas normas. Y, por ejemplo, la sociedad está articulada por un montón de cuerpos que pueden ser tanto cuerpos civiles como cuerpos religiosos y que pueden ir mayor a menor. Por ejemplo, el Consejo de Indias puede ser un cuerpo mayor, el cabildo es un cuerpo menor, los hospitales también son cuerpos religiosos, los colegios son cuerpos, las cofradías son cuerpos, ¿sí? Allí tenemos prácticamente la participación de todo el pueblo tributario y también de la nobleza. Entonces, la dada en coadyuva para mantener la paz social, para organizar intercambios materiales y espirituales y porque van a ser avalados por las autoridades legítimas. Mucho de la importancia en la sociedad novohispana de cada individuo está dado por los cuerpos a los que pertenece. Por eso es muy común encontrar un documento, por ejemplo, en donde se viene el nombre del individuo, de dónde es vecino, de dónde es natural y a qué cuerpos pertenece. Y con respecto a esta parte de la carga ideológica que tenían las corporaciones, digamos que un punto nodal es el Concilio de Trento. Y hablar del Concilio de Trento, obviamente, es hacer énfasis en el impacto que tuvo en la Nueva España y a través expresado de los concilios provinciales. El Concilio de Trento va a ser el 19º concilio ecuménico de la Iglesia Católica, se va a llevar a cabo entre 1545 a 1563, obviamente durante el auge de este cisma religioso que vivió Europa. En muchos sentidos va a ser la reforma o la reforma y va a condicionar, su importancia está dada en que condiciona la vida cristiana por 4 siglos. En general, a muy grosso modo, lo que podemos hablar del Concilio de Trento es que tiene una parte de discusión doctrinal, una parte de discusión dogmática y una parte en torno a la difusión de la devoción. Por ejemplo, en parte de la doctrina ponemos el afianzamiento del credo como el símbolo de la fe católica, ¿no? Esa oración que todos aprenden en el catecismo, ¿no? La creencia que se sustenta en las escrituras y en la tradición, y el gran impulso que se va a dar a las imágenes, tanto de vírgenes como santos, en materia de devoción, que eso va a ser fundamental para entender la religiosidad novohispana. También en materia de dogma se van a mantener los 7 sacramentos, que bueno, ustedes recordarán de sus clases que la Reforma Protestante no reconocía esos 7 sacramentos, e incluso estaba en contra de el sacramento que incluía, de la Eucaristía, que incluye la transubstanciación, ¿no? O sea, esa parte en donde el vino se transforma en la sangre de Cristo, en el cuerpo, ¿no? En materia, entonces, dogmática, se va a reinstalar lo que va a ser el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, la extrema unción, la ordenación y el matrimonio. Esos van a ser los sacramentos. La gracia, vista como un don prácticamente que se da de manera gratuita, o sea, no se tiene que hacer ningún mérito excepcional para algunos individuos elegidos. Se excluye a María del pecado original, que es algo aparte importante y que va a abonar. Y se va a aceptar la edición vulgata de la Biblia, se va a establecer que la predicación es
los obispos, y bueno, algo que sí es muy importante, que los obispos debían residir en sus diócesis, que fue una de las grandes críticas de la Reforma protestante y que sí se incluyó en el Concilio Tridentino. Obviamente el Concilio Tridentino va a a los concilios provinciales se va a dar en 1555, el segundo en 1565 y ya de manera mucho más marcada en el tercer concilio provincial que va a ser en 1585, que va a ser muy importante porque va a estar vigente hasta mediados del siglo XIX. Vamos a tener un cuarto concilio provincial en 1771 como parte de esta irrupción del pensamiento racionalista e ilustrado, pero nunca va a ser reconocido por la Santa Sede. Y aunado a esta difusión, digamos que todo va a estar, la vida religiosa va a estar ordenada a través de los concilios provinciales y va a estar por completo retomando los postulados tridentinos, vamos a tener también una figura que es de suma importancia para entender las relaciones entre política e iglesia en este periodo, que va a ser el regio patronato. Y eso es muy importante porque la corona va a ejercer este patronato, que fue una concesión apostólica a través de una bula papal. Y a partir de esta concesión, el monarca va a tener la facultad de decidir sobre el nombramiento de obispos y arzobispos en el territorio americano, sobre la regulación del tránsito de los religiosos al Nuevo Mundo, sobre el permiso para construir y delimitar parroquias y provincias, sobre la administración de los recursos no espirituales del clero y, muy importante, que los obispos debían jurar fidelidad a la corona. Esta institución del regio patronato en el siglo XVI va a ser vista como lo que era una concesión apostólica, pero va a ir evolucionando a lo largo de este periodo hacia el XVII y sobre todo hacia el siglo XVIII y ocasionará bastantes conflictos en el marco de las llamadas reformas borbónicas. Y bueno, a grosso modo, el panorama, el virreinato se va a integrar por una serie de unidades administrativas. Está basada obviamente en un territorio en donde vamos a ver coexistir diferentes términos. Por ejemplo, el término de reino hace referencia, cuando hablamos del reino de la Nueva España, hace referencia a los territorios conquistados por Cortés, lo que va a ser Veracruz, Puebla, Oaxaca, Morelos, Guerrero, México, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Colima, San Luis Potosí. Lo que habla de virreinato de la Nueva España es todo el territorio bajo la jurisdicción del virrey y a su vez estarán coexistiendo una serie de unidades administrativas que van a ser tanto eclesiásticas como militares, como civiles, fiscales y judiciales, todas en este territorio. Aquí tenemos la idea de lo que era para 1673, lo que es la Nueva Galicia y también parte de lo que es el Reino de Guatemala. En general, el virreinato de la Nueva España va a incluir el reino de Nueva España, de Nueva Galicia, de Nueva Vizcaya, de Yucatán, el nuevo reino de León, el nuevo Santander y las provincias que eran Coahuila, Sinaloa, Sonora, Texas, Nayarit, la Vieja California, la Nueva California y el reino de Nuevo México. Como vemos, es un territorio, una extensión territorial muy vasta. Y en términos de organización política, tenemos en fechas muy, muy tempranas la fundación de la primera audiencia hacia 1528, únicamente va a durar 2 años, estuvo a cargo de Beltrán Nuño de Guzmán, y generalmente lo que podemos rescatar es que es el inicio de la administración política, ¿no? Donde se fincan las bases de lo que va a ser el nuevo sistema administrativo y siempre caracterizado como un gobierno opresivo. 1530-1535 estuvo a cargo de Sebastián Ramírez de Fuenleal. Y aquí tenemos una reconstrucción ya de lo que va a ser la sociedad india a través de la destrucción paulatina del señorío y la conformación de las repúblicas de indios. Y es un periodo en donde entra un mayor orden al sistema administrativo de gobierno. Y ya el virreinato, que parte de 1535 hasta 1821, el primer virrey fue Antonio de Mendoza, y aquí ya tenemos ya un aparato administrativo mucho más eficiente, el énfasis en la creación de apoyo a la nobleza india, a los caciques, un gran auge del fervor religioso y también el inicio de los corregimientos.
que van a ser esa contraparte que habíamos platicado en materia política con la preeminencia de las encomiendas. Entonces, a grandes rasgos, en el siglo XVI sí lo que vemos es una pérdida de poder de los encomenderos, que se impulsa el trabajo de repartimiento que les había mencionado a razón de 4%. Tenemos todavía de manera muy baja demográfica esta política de segregación que implicaba el congregar a los indios en pueblos, el llamado fin de la guerra chichimeca y también un despunte económico que va a ir de la mano con el inicio de la explotación de los yacimientos mineros. El gran cuerpo, digamos, en materia política va a estar en la península, va a ser el Consejo de Indias, se funda desde 1524 con funciones legislativas, consultivas, administrativas y jurisdiccionales, y estará integrado por consejeros de capa y espada, así como con una serie de consejeros llamados togados. Son fiscales, van a ser letrados, mientras que los consejeros de capa y espada son nobles. Consejo de Indias va a tener una serie de salas, dos salas de gobierno, la primera dedicada al territorio de Nueva España, América Central, Caribe, Venezuela y Filipinas, la segunda dedicada a los territorios de Perú, Chile, Río de la Plata, Ecuador, Panamá y Colombia, que obviamente, como su nombre lo indica, tratan asuntos administrativos y de gobierno, una sala de justicia que gestiona asuntos legales, y obviamente basados en las gracias y en los privilegios. Y su contraparte comercial es anterior, la Casa de Contratación de Sevilla, que está subordinada al Consejo de Indias y va a ser la responsable del tráfico de personas y mercancías, así como del control y la organización del comercio. Y aquí podemos ver a dos de las grandes corporaciones, ¿no?, en materia política. Y bueno, aquí en este territorio, la máxima autoridad sería el virrey, va a ser visto como una viva imagen del rey, ¿no?, el alter ego del monarca. Va a tener los siguientes cargos: fue gobernador de la Nueva España, presidente de la Audiencia de México, superintendente de la Real Hacienda y, por la existencia del patronato real, vicepatrono de la Arquidiócesis de México. Y la audiencia, vamos a tener la existencia de varias audiencias. La más importante era la de la Ciudad de México, porque era la audiencia virreinal. Se integraba por una sala civil y una sala penal, manejada por un cuerpo colegiado de jueces. Había una sala del crimen, únicamente en la audiencia de la Ciudad de México, y estaba integrado por alcaldes de corte. La audiencia en general es un administrativos. Tuvo diferente cantidad de miembros a lo largo del periodo colonial. Sin embargo, por ejemplo, a un modo de ejemplo, para el siglo XVIII se integraba por 10 oidores, 3 fiscales y 5 alcaldes del crimen. Y hasta aquí llegaría esta primera parte del video.